¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto, un placer presentarles a un gran artista con sello villamariense. Está con nosotros Enrique Cacho Aguilar. Cacho, bienvenido, buen día. Encantado, encantado, un placer. Bueno, el placer es nuestro de que estés aquí con nosotros. ¿Qué preguntarle a un artista, no? Porque los artistas tienen como múltiples facetas. Vos sos un tipo polifacético de alguna manera. Sos guitarrista, sos músico, sos compositor, sos productor, sos arreglador. ¿Con cuál de esos moldes te sentís más cómodo? Dependiendo de la situación, me encanta, digamos, divertirme en cada una de esas. Yo empecé como un chico que empezó a tocar la guitarra a los 15 años, al descubrir una música que me identificó, que fue el rock nacional, o Beatles, me di cuenta que la cuestión estaba en escribir lo tuyo, ¿no? Escribir tus canciones, en contar tus historias. Sí. Y bueno, a partir de ahí siempre fue ese esquema, ¿no? Y empecé a cantar mis canciones sin pensar en ser cantante o guitarrista o como ese combo, ¿no? Escribir mis canciones, cantarlas. Con el tiempo empecé a aprender a hacer todo lo que la parte de arreglos musicales, empezar a pensar qué va a tocar la batería o qué esto. Te empezás todo de una forma muy, digamos, casual, porque no sin digamos, una educación académica en ese sentido, pero ¿Pues ya lo tenías en claro o surgió de casualidad, por casualidad? me pareció muy divertido cuando y dije, qué lindo sería hacer esto toda la vida, pero no, de Villa María de ese momento tampoco era un lugar que podías, que florecía todo, ¿viste? O sea, había que costaba, éramos un grupo de locos ahí tratando hacíamos conciertos, en lugares, organizábamos festivales que eran de las bandas de acá, pero lo genial de eso era que eran todas canciones propias. Ajá. Todos componían sus canciones. ¿De qué época estamos hablando? ¿Qué años? Y eso antes de los 80, o sea, 76, 1876. Tampoco tanto. Bueno, no, sí, más o menos 78, no sé. Cacho, y ahí me adelanto, quizás esta pregunta iba un poco después. A ver, hay como porque tu papá era un artista. Sí. Tenés una hija o dos artistas. ¿Hay como una especie de legado, de herencia familiar o de mandato u obligación familiar en eso? Mira. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo te cuento la fuerza de la música, como es, digamos, en mi familia. Mi papá tuvo su orquesta, era cantante, tenía su orquesta con su... por años estuvo animando bailes, que era la música, sabes que no había DJs. Exacto. Entonces, Jorge del Valle. Jorge del Valle era su nombre artístico. Exactamente. Sí. Y bueno, eso fue, digamos, un disparador. Obviamente en mi casa había movimiento de eso, había micrófonos, había, qué sé yo, instrumentos que dejaban los músicos. Sí. Y de a poquito, nada, empecé, pero era una música distante a la que yo escuchaba. Claro. Pero bueno, mi papá es muy, muy afecto al tango, siempre escuchó tango y siempre había música. Eso, y él cantaba muchísimo, solo él no tocaba instrumentos, pero cantaba a capela y cantaba. Vamos a saludar al café, buen día. Muy bien. Sí, adelante. Entonces, bueno, estuvo siempre la música dando vueltas. Mi mamá, que había venido de Italia a los 19 años, tenía toda la parte de canción italiana, siempre escuchando canción italiana romántica, bueno, toda esa maravillosa época de la música italiana. Y bueno, un poquito ese fue como el lugar. Cualquier cosa estoy acá. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, siempre hubo como musiquita, ¿viste? Hasta que yo empecé a encontrar la que me gustaba a mí y ahí empecé con eso. Luego, a la edad de decidir qué iba a hacer, siempre pensaba que era para mí como un sueño poder dedicarme a eso porque me parecía
básicamente lo que me pareció, me parece muy divertido. Algo lúdico. Sí, digamos. sí, me pone me conecta con muchas cosas lindas, me pone, que es una de las, digamos, volviendo a la actualidad, una de las cosas que me aburre de la inteligencia artificial, ¿entendés? Porque a mí es justamente el proceso que me encanta hacer, el que le parece, uy, lo sé poner acá y sale, ¿viste? Claro. Y a mí lo que me encanta es eso, me encanta pasarme, qué sé yo, una tarde buscando el mejor arreglo para la canción nueva de un chico que va a empezar o de algún artista consagrado, qué sé yo, me sigue divirtiendo y siempre tengo esa referencia, volver a ese pibe de 15, siempre, ¿viste? Cuando me pasa, digamos, he tenido oportunidad y cosas y situaciones hermosas que he vivido gracias a la música, que nunca me hubiera imaginado, pero siempre trato de referenciar ahí, ¿viste? De que y de sentirlo, ¿no? No que pase como algo, en algún momento te acostumbras a algunas cosas. ¿Cómo te llevas con eso? Ya que lo mencionaste, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo calificás esa actitud de decir un tipo que se pone en una computadora, en un celular, y en segundos saca una canción con el objetivo de saber de qué? Sí. ¿Cómo calificás eso? ¿Cómo te Sí, llevas? o incluso versiones, tres claro. versiones, te hace Sí, la sí. misma. Sí. Me parece que siempre hubo irrupciones, esta es una irrupción muy especial, porque ya avanza sobre la parte humana, ¿viste? Sobre lo que hacemos los humanos, que es crear una creación, digamos. Porque las irrupciones fueron, sí, de qué sé yo, de tecnológicas, y obviamente que siempre se vieron amenazados como los estándares y los paradigmas de cada época, ¿no? Sí, sí. Como que hoy, como esto, desde poner una guitarra eléctrica a pasar a un formato de escuchar música, como fue pasar de, no sé, de vinilos a cassette, que se podían, en un momento se podían copiar músicas, estoy hablando de formatos, digamos, que son antiguos, pero bueno, fue así. Después el CD, donde después podías grabar tus propios CDs, y después la música dejó de existir físicamente, o sea, existe, digamos, pero digamos, la mayoría de la música se edita digitalmente, no está en ningún lado. Exacto. Físico. Entonces sí, se recurre, se ha vuelto hace un buen tiempo ya se volvió a editar en vinilo, porque es el objeto que te conecta con lo que vas a escuchar. Entonces, siento que sí, que es una, pero no solamente la música, en todos los órdenes de la vida, en muchas profesiones. Todas las profesiones creativas han sido, digamos, avasalladas con esta, como toda cosa, ¿no? Que es una ola gigante, que va a ser así, y todos nos adaptaremos a las nuevas cosas y utilizaremos. Yo por ahora, sí, no, al principio viste, dije, bueno, no, qué sé yo, ¿qué es esto? ¿Viste? Y después vas surfeando. Y después sí, después te tenés que hacer, las opciones son, o te haces amigo o te negás. Cacho, vuelvo un poco a la pregunta anterior en relación con la familia del artista, ¿no? La cuestión está, hablaste de tu viejo y tenés a tu hija que, bueno, desde muy joven empezó, tuvo una banda, se lanzó como solista, tiene un disco editado. ¿Eso cómo lo ves? Las dos. Las dos. Lo que pasa es que el otro vive en Córdoba, pero ahora terminó, el fin de semana estuvo armando su propio videoclip. Ajá, bien. Completito. Dirigiéndolo, ella compone las canciones, también produce, la más chica también. Y Juli, que bueno, Juli la tenemos también. Ellas estudiaron sus carreras, al igual que yo soy ingeniero electromecánico recibido en la UTN, porque fue un mientras tanto. Mientras tanto veía cómo podía vivir de la música. Entonces tenía que siempre, bueno, en casa siempre, si bien era un hogar de clase media de esa época, la consigna era estudiás, la primera, y segundo, si no, bueno, hay que trabajás, hay que laburar, no queda otra. Y digamos que como que si yo me enfocaba en ponerme a laburar y decía, bueno, no voy a estudiar, cambiaba todo eso, ¿viste? Entonces estudiar me conectó con toda otra cosa, otro universo de gente, de otro mundo, porque yo vivía
en mi mundo, viste, Claro. musical, Sí, y todo giraba. Nada, sí, yo lo veo como una cuestión que me abrió un montón de puertas intelectualmente, me abrió a nuevas cosas, pero bueno, yo lo otro era más fuerte. O sea que tardé un año después de recibido en darme cuenta que lo que quería hacer era esto. Tenés una trayectoria muy prolífica. Si uno se pone a repasar, desde tus comienzos hasta hoy, has atravesado un montón de situaciones, de momentos. Estuvimos chequeando por ahí una banda allá en tus inicios, Agua Potable se llamaba. Agua Potable. Después Ramírez, con un gran suceso en México, con 2 discos editados, carrera solista, 6 discos editados, productor de numerosos artistas, sos el director musical de la Orquesta de Piero, que tiene un gran reconocimiento a nivel Latinoamérica. Por ahí en Argentina quizás no tanto, pero... y bueno, no voy a enumerar todos los pergaminos, los laureles, si se quiere. ¿Hay algo con lo que te sentís más cómodo? En ese sentido, ¿rescatás más de tu carrera? ¿Valorás más por alguna cuestión? Mira, aunque por ahí sería ingrato dejar de reconocer algunos otros momentos de tu vida, pero por ahí si te parece... Sí, yo creo que hay etapas que han sido importantísimas a nivel de formación para mí y me han marcado en cuanto a lo que hago al día de hoy, ¿no? Como te decía, empezar haciendo mis canciones en mi cuarto, ahí en mi casa, y tratando de sacar esto y escuchando un disco y viendo qué podía escuchar y cómo hacían esto, tratando de desglosar eso. De alguna forma es lo mismo que hago hoy, ¿no? Sigo buscando una nueva canción que sea mejor que las que escribí. Tengo muchas canciones que quiero mucho y creo que... Pero siempre el proceso de creación es un poco angustiante en ese sentido, porque cuando sentís que escribiste cosas que estuvieron tan redonditas, que estuvieron buenas, que tuvieron su vuelta, su ida y su vuelta, sentarse así, agarrar la guitarra o el piano, no sé, ponerse a escribir, siempre genera esa... como una angustia creativa, digamos, siempre, ¿no? Si no es que ya hice lo mejor y ¿qué voy a hacer? Bueno, ese es el desafío con las herramientas que fui consiguiendo digamos, la experiencia que nombrabas vos de grabar los 2 discos que hicimos en México fueron grabados en Los Ángeles, en estudios soñados con ingenieros y conocimos y con músicos increíbles. Grabamos el segundo disco que hicimos. Estuvo Pedro Aznar participando, justo estaba de gira, lo invitamos, vino a grabar el disco. Grabamos con un ingeniero que se llama Humberto Gatica, que ha estado reeditando, trabajó con Michael Jackson, con Stevie Wonder. Tremendo. Sí, o sea, fue como ver cómo se cocinaban esos discos, muchos de esos discos que nosotros escuchábamos, y ver cómo se hacían. Claro. Entonces, para mí esa fue como la facultad de la música, ¿viste? Yo no tuve estudios formales, siempre he sido autodidacta, pero ahí nos asomamos a eso, ¿viste? A cómo se hacían esos discos y cómo empezás a vivir. En ese momento grabó, el baterista nuestro se va antes del segundo disco con mi banda Ramírez, te estoy contando que estuvimos en México. Sí. Ahí se rompió un recuerdo. Un recuerdo, exactamente, ahí está. Y resulta que no teníamos baterista a la hora de grabar el disco. Entonces el productor nos sugiere, mostró un baterista que actualmente es como el de la banda de Ringo Starr, pero ha tocado con Joe Satriani, con Greg Bisonet. Soñado todo. Sí, no podíamos creer, ¿viste? Y resulta que en ese momento andaba por la ciudad el baterista que era en ese momento de Sting, baterista Vinny Colaiuta, que es a cualquier baterista que le nombre ese baterista. Sí. Palabra mayor. Sí. Y bueno, vino a grabar 3 temas al disco. Y bueno, el tipo venía, viste, acababa de venir de gira con Sting en aquel momento, que era, te estoy hablando, esto es el año 94. Bueno, todo eso por, ver y estar ahí y estar expuesto a esa presión, si querés, de estar tocando con gente
de un nivel muy Ahora, superior. Ramírez, por ejemplo, que vos lo mencionás, que quizás mucha gente no conozca, ¿no? De esa incursión en lo personal, en lo artístico. ¿Con qué lo podíamos comparar en esa época? Porque tuvieron una repercusión tremenda en México, ¿no? Mirá, claro, fue sobre todo allá en Estados Unidos, digamos, el público latino de Estados Unidos, Centroamérica y México. En México dimos vuelta por todo México. Y mirá, compararlo, no sé, eran canciones, era una mezcla de rock argentino con algunas influencias que teníamos de música pop. Qué sé yo, anglo, ponele, no sé, con Toto o con, no sé, Chicago, cosas así, que había de fusión. Veníamos, digamos, todos pasamos de alguna forma, los chicos nos juntamos, teníamos una música en común, habíamos pasado por lo que era en ese momento jazz fusión, habíamos pasado por los Beatles, teníamos toda esa biblioteca, digamos, dando vuelta. Y las canciones eran eso. El resultado de todo eso. Un resultado de eso, que de alguna forma son las, digamos, creo entender que es lo que, como la personalidad, ¿no? Se forma en esos años y hay cosas que no te dejan jamás de estar cerca a la hora de escribir una canción o hacer un arreglo. Cacho, ¿cómo llegás a Piero, ¿no? Y un vínculo que ya tiene muchos años y que se ha consolidado y bueno, terminás siendo el director musical de su banda y con recorridos por Latinoamérica, como recién decía, por otros países del mundo también. No, sí. ¿Y cómo explicar esa repercusión que tuvo, ¿no? que tiene Piero? Mira, para nosotros también fue extraño cuando él nos convocó. En realidad fue a través de un amigo que le hizo escuchar nuestro demo, no teníamos disco nosotros, de Ramírez. Pues, digamos, el ingreso con Piero fue con Ramírez como banda. Él venía de tener a la banda a los Enanos Verdes, a los Enanitos Verdes. Los Enanitos Verdes ya estaban como llegando a Buenos Aires, hicieron sus primeros discos, pero todavía no tenían, y estuvieron con él un tiempo. Y le gustó a él el formato de tener un grupo ya consolidado, no distintos músicos, uno de cada lado. Le parecía que estaba bueno eso. Y él, un amigo, le hace escuchar nuestro demo, porque él me le preguntó, estoy buscando una banda, que qué sé yo, que quiera. Y para nosotros fue, viste, como vacaciones, no sé, soñar, porque nos dijo, bueno, che, vamos a tocar. Y dijimos, Piero, bueno, mirá, dale, qué sé yo. Pero sí vamos a salir de una gira por Ecuador y Colombia. Un mes. Vamos. Vamos de gira los cuatro. Vamos a la playa. Pero no, vamos de gira los cuatro a vivir, viste, lo que nosotros estábamos ensayando en Córdoba. Yo vivía en Córdoba en ese entonces. Y ensayábamos para tocar y tocábamos, viste, en un pub, en algún lugar. Y de repente pasamos a tocar en estadios. Piero en ese momento convocaba. En Latinoamérica en ese momento se utilizaba mucho tocar en lo que se llama Plaza de Toros, que es un círculo donde en la mayoría ya no funcionan más como tal, pero sí se tocaba en esos lugares y eran de 15.000, 20.000 personas. De repente pasamos, ¿por qué te digo que tocábamos? Porque a él le gustaba nuestra música, Piero, y en la mitad del show él hacía un break, se iba, fumó un puchito, ponele, en ese entonces, y nos dejaba a nosotros, su público, 2 canciones. Nosotros tocábamos nuestras canciones. Así que fue muy, muy especial el comienzo. Eso fue antes de irnos a México, esto que estabas contando, de hacer estos discos, fue un par de años antes. Y ahí después nos fuimos de la banda, todo, de Piero, tocamos un par de años, recorrimos Latinoamérica. Y yo después en el 95, ya de regreso, me volvió a convocar para hacer algunas cosas, fuimos a tocar, a hacer una gira por Neuquén y se entusiasmó, no, me dijo, arma la banda. Bueno, uno de los integrantes de la banda todavía es de Ramírez, de la época de Ramírez, el bajista, Gustavo Nazar. Y después con 2 chicos, la banda siempre fue cordobesa, hasta el día de hoy, o sea, del 95 hasta el día de hoy. Siempre mantuvimos la formación cordobesa. Y bueno, eso te digo, o sea, fue también la posibilidad de viajar, de llegar a lugares que jamás hubiera soñado estar, no sé, como Australia o como seguir a Sydney a tocar. Australia con Piero. Sí.
Sí, o tocar, no sé, en el teatro, que ahora no me va a salir el nombre porque es en sueco, pero donde se entregan Los premios Nobel. los premios Nobel, Sí. tocar en ese teatro, ¿viste? Ajá. Entrás y era, bueno, y todos los cuadros, y vos decías, wow, la gente que Claro. tocó acá, la galería, ¿viste? Sí, sí. Cosas así, o tocar en Londres, por ejemplo, en Chicago, lugares que para mí musicalmente son templos, ¿no? Entonces, pero todo eso con él, ¿viste? Y conocer a gente, conocer al presidente, conocer a músicos, conocerlo a Atahualpa Yupanqui, qué sé yo. Cosa que el pibe ese con la guitarrita al principio no se hubiera imaginado jamás. No, no, jamás. Jamás. Jamás me tocó después, no sé, yo escuchaba Sí. en los disquitos que escuchaba y todo eso, después estuve con muchos de los intérpretes de esos discos, interactué, compartí escenario, toqué, produje cosas, qué sé yo. Ha sido muy bueno el universo en ese sentido para lo que yo buscaba, ¿no? Para mí ha sido- Cacho, ¿y cómo te llevas con la nostalgia, con el ayer, con todo ese cúmulo de cosas muy ricas, de lo cual vos estás contando solamente una ínfima parte, ¿no? Y estaríamos horas quizás hablando de todo lo que recorriste. ¿Cómo te llevas con el ayer? La nostalgia la uso para escribir las canciones o para ciertos momentos míos, pero no, siempre estoy buscando, vamos para adelante, ¿viste? Para mí, todo lo vivido, digamos, soy un agradecido de lo que te digo de todo lo vivido. Por ahí recuerdos, hay fotos, hay cosas, pero estoy yendo para adelante. Cada día, ¿viste? Trato de sumarme al carro del no, en ese sentido, cero nostalgia de uy, todo tiempo pasado fue mejor, ¿viste? Vení presentando tu sexto disco. ¿Qué es lo que se viene? Hablando del mañana. Del mañana. De mirando para adelante. Mirá, ahora voy del último disco que hice, siempre a la hora de escribir y todo eso y armar un disco, se llena, digamos, las canciones que llegan al formato, las que quedan, Sí. son a veces un tercio de las que hice, ¿no? Claro. Porque vas produciendo, vas haciendo esto, componiendo, algunas las dejas a media, otras terminan, Sí. algunas aparecen de golpe y van, o sea, te aparecen una mañana y qué sé yo, a la tarde ya tenés armado una cosa y a los 2 o 3 días la mejor canción que escribiste en tu vida, Claro. estás vos con esa. Y entonces generalmente esos procesos dejan carpetas con un montón de canciones. Este disco último que se llamó Acuario, que es un disco que estuvimos presentando el año pasado de 8 canciones, en realidad originalmente iba a ser de más canciones. Pero entendí que había un grupito de canciones que estaban referenciando un poco a mis vueltas por Latinoamérica, casualmente con la banda de Piero, ¿no? Una hablaba de un lugar de Colombia, una hablaba de un lugar de Lima, de Perú, otra era un tanguito, y dije, esto es como una especie de EP, ¿qué se llama? No sé, son 4 o 5 canciones, que va a salir ahora, en breve, que recopila eso ahí. Y también, bueno, obviamente que esas canciones que estaban casi listas, impulsaron a otras. Bueno, nunca terminamos, porque siempre hay como una cosa nueva para desafíos, ¿viste? Son desafíos que me pongo yo, ¿no? Que no me pone nadie. Bueno, eso es lo que viene y tengo un par de sueños ahí de cosas que necesito cumplir también. Era la próxima pregunta. ¿Asignaturas pendientes o sueños? Si pueden saber, si pueden contar. Sí, tengo pendiente. O sea, lo que pasa es que siempre entre el trabajo, digamos, y las urgencias de las cosas, pero sí hay un disco que quiero hacer que es elegir un grupo de, no sé, 10 canciones mías y hacerlas arreglarlas para orquesta sinfónica o para octeto de cuerda, no sé, algo así.
Bien. porque tiene, muchas de ellas tienen en su ADN esos arreglos. Pero sí me gustaría hacerlo como una forma más despojada. Sí. Eso viene siendo... Y también ya estoy con las nuevas canciones para el próximo disco. Hay que apurarse, hay que apurarse. ¿El título cuándo llega el disco? ¿Al final? A veces, mira, hace un tiempo hice un disco que se llamó Pelo. Sí. Es un disco en el cual yo versioné canciones que yo escuchaba en el momento este que estábamos hablando, a los 16, qué sé yo, 18. Canciones que yo escuchaba en mi Winkofon, en mi bandeja de discos. Y nada, y un día le puse, y la carpeta donde estaba juntando esas canciones, yo no sabía cómo se iba a llamar ni nada. Sí. Mirá cómo se disparó ese disco, te cuento una breve. Sí. Resulta que yo elegí mayormente los autores que más, digamos, no todas las canciones que yo escuchaba o que me gustaban, elegí las que me salieron, la que tuve una buena versión o algo lindo para mostrar. En ese entonces yo me doy cuenta que hago, antes de pensar el disco, hago una versión que Walter Staulle, Walter hacía un programa que iba por los pueblos, qué sé yo, y me habla un día y me dice, hay una versión tuya de Solo se trata de vivir, la canción de Lito Nevia, Sí. ¿no? Dicen que viajando se cortará ese corazón. Y le digo, no, pero yo la escuché, y le digo, no lo escuchaste, pues no la hice. Bueno, la voy a hacer, le digo, dale. Me fue como una canción que amaba, una canción divina de la vida, y el desafío de hacer una versión mía. Y armé esa versión, quedó buena, y se la mandé a Nevia, se la mandé a Lito. Sí. Y él me respondió muy amablemente que le había encantado y me preguntó qué era, dónde iba a estar esa canción. Me dice, ¿esto es un disco? ¿Qué es? Me dice, ¿viste? Y yo dije, sí, es un disco de versiones. Tiene que ser un disco, y sí, no queda otro. Pues, hacía poquito había fallecido el Flaco Spinetta y yo grabé una versión de Maribel se durmió, que la grabé, eso sí, llorando porque se había muerto como un pariente en mi vida, ¿viste? Y dije, tengo esa canción, tengo esta. Vale, bueno, es un disco. Sí, le digo un disco. Entonces, a partir de ahí fue. Sí. De hecho, él, de alguna forma, escribió digamos, unas palabras para el disco muy hermosas, porque, bueno, para mí parecía que un disco que habla de la música fundacional de nuestro rock, nuestra música nacional. Él es un actor ineludible, insolayable, ¿no? Sí, o sea, sí, sin dudas. Lito es... Y nada, y participó, es más, yo le ofrecí cantar, y tengo todas estas para hacer, y me dijo, no, pero están bien esas versiones que hiciste, qué sé yo vamos a hacer algo nuevo, me dijo. Yo tengo algunas canciones que no han sido grabadas o que están en algún disco y me gustaría, esa sí voy a participar. Así que me dio una canción que estaba, no sé si inédita o estaba en alguna compilación, viste que él es un hombre muy prolífico. Sí, sí, sí. Y bueno, la cosa de tocar y cantar, me quedó una canción hermosa que está en ese disco. Sí. Y el nombre del disco, nada, yo en un momento tenía que poner la revista Pelo. La revista Pelo, claro. Sí, sí, sí. Era la revista que nos informaba una vez al mes. Una diferencia, ¿no? de TikTok. Claro, era un TikTok que tardaba. Sí. Así quedó el nombre a partir de esa. Y fue Pelo, y después también, porque Pelo, qué sé yo, el pelo también era algo distintivo de ese momento que llevábamos los pibes que teníamos la guitarrita y andábamos ahí, el pelo popular. Cacho, estaríamos horas hablando. Hay un ping-pong, no sé cómo te llevas vos con él. Respuesta breve, concisa. Y esta hora el ping-pong son más ping que debo decirte que ping. son preguntas muy, muy complicadas, no sé cómo te va a llevar, no sé cómo vas a volver a casa a partir de ahora, nada. Unas preguntas, ¿sí? ¿Te arrepentís de algo? Primera pregunta. ¿Te arrepentís de algo? ¿O de algo que te haya quedado pendiente y que no pudiste hacer? No, nada consciente. Seguramente hay un montón de cosas que sí.
Puede ser, no sé, a mí amo dibujar y es una cosa que nunca le he dedicado el tiempo que por placer, ¿no? Dibujar, pintar, lo hago, trato de hacerlo, pero me cuesta un montón porque la música me... Pero sí, en una vez habré dedicado más tiempo a eso, qué sé yo. Y de no haber sido, bueno, ya en parte respondiste esta pregunta, de no haber sido todo lo que sos y lo que fuiste, ¿qué te hubiera gustado hacer? Eso, que Dibujante. te dije, dibujar, Dibujante, sí. sí, Me sí. gusta mucho dibujar. Bien. No soy tan bueno, pero me gusta mucho. ¿Es verdad la frase que dice que hay que trabajar de lo que uno ama, así no tendría que trabajar ningún día de su vida? Bueno, ese es como muy idílica, una frase muy, ¿no? Muy soñada. Yo creo que sí, en el fragor de la lucha, viste, todo tiene su responsabilidad, todo tiene, hay que levantarse, hay que ponerse a trabajar, hay que hacer cosas que a veces te gustan, otras que no te gustan tanto, como cualquier trabajo. Hay una fantasía de pensar que vivís, no sé, en un mundo de cosas, haciendo música. El camino no es fácil, el camino es áspero, dedicarse a lo que me gusta y elegirlo. Yo lo elegí cuando tenía 20, cuando me decidí a ser profesional, que fuera mi profesión, y tendría 24 años, y buscar de qué forma podía hacer eso. Pero entonces, sí siento que lo que tengo me lo he ganado también por insistir. Por laburar. Por laburar. Hay que meterle, ¿no? Sí, hay no cosas, llega por no, aparte no todo lo que haces es vivir haciendo ser. Yo por eso siempre he mantenido que es mi medicina escribir mi propia música y hacer mis propios discos. A esta altura ya ¿viste? Es medicina para mí, porque es lo que me pone... Pero me encanta también interactuar con chicos jóvenes, permanentemente estoy produciendo discos para artistas de acá, afuera, terminamos, bueno, para no extenderme, pero sí es esa es la cosa. Creo que sí, que es lindo, porque a la hora de la hora estás haciendo lo que vos aspiraste, pero no es... Bien, ¿te sentís plenamente reconocido? Pensando en función de tu lugar, ¿no? De tu lugar más cercano, más allá de todo el éxito que pudiste haber tenido en otras latitudes. Sí, no lo evalúo mucho así. Sí siento el cariño de mucha gente que viene, que te cuenta, o que hay ahora una canción que yo escribí hace un tiempo y que después tuve la oportunidad de hacer la versión con León, junto a León Gieco. La canción se llama Ámala y la semana pasada me contaron que va a estar en un circuito de ballet de universitarios, dando vuelta por todo el país. Esos son mis reconocimientos, ¿viste? O que vengas, voy, que me digas, me encantó esa canción, sentí, uy, qué lindo esto. O para mí ese es el reconocimiento al laburo que uno hace, pero... No lo veo así. No reclamo nada, para nada. Estoy conforme conmigo, con lo que hago yo. Bien. Si tuvieras poder, ¿sí? ¿Para qué te gustaría usar ese poder? ¿Qué harías con una cuota de poder que tienen muchas otras personas? ¿Una cuota o mucho? No, ponele mucho, si ponele mucho. Ponele mucho. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento en el mundo muy angustiante. Siento que hablamos de cosas, yo estoy en esta parte que estamos viendo si hacemos si ponemos un violincito acá, un pianito acá, mientras el mundo se está prendiendo fuego, ¿viste? Y nosotros lo estamos viviendo acá. Hay, digamos, una realidad muy angustiante. Sí me gustaría poder que toda esa energía fuera para otra cosa, ¿viste? O sea, sabemos que todas las guerras ninguna tiene un justificativo real, digamos, por el que dicen que lo hacen, ¿no? Para proteger, nadie protege a nadie, todo lo que... Entonces, toda la mezquindad y todo las ansias de poder y de dominar, no sé, escucho que hay gente que se está, ¿viste? Quiere armarse quiere viajar a Marte para hacerse
cuando la Tierra se destruye. ¿Vos me decís que alguien puede pensar eso? O sea, estamos acá. Hay gente que lo piensa. No, Evidentemente, sí, pero es increíble. Vos me decís, ¿qué hacemos? Increíble. Yo suponete que me salvo, Sí, sí, sí. ¿no? Me salvo, me pongo en un y exploto y salgo. Y no hay pero ni una margarita en el piso, ¿viste? Increíble. No, creo que eso podría, para dar un poquito de paz al mundo, ¿viste? Y tranquilidad y la alegría de vivir. O sea, hay tanta gente que tiene tantas cosas lindas para mostrar y lamentablemente estamos en ese otro. Esta sí es la última. Un pequeño secreto, aunque sea secreto o estrategia táctica para ser feliz, si es que se puede ser feliz. Wow. A tu manera, ¿no? A tu modo, de tu punto de vista. Cada uno tendrá sus formas, cada uno tendrá su estrategia. Qué preguntón. Sí. Bueno. Quizá no era para un ping-pong, quizá era para esa. Tendríamos que haber empezado con esa, a lo mejor. Sí. No, yo creo que la construís también, ¿no? Eso lo vas construyendo. La felicidad, no sé, he sentido un momento de mucha euforia en mi vida, de decir, estoy viviendo esto, qué hermoso, y después pasa porque al rato ves, no sé, un pibe en la calle pidiendo que no tiene, no sé, vos estás feliz o venís y ves un tipo vendiendo un alfajorcito que hizo para poder llevar un mango a la casa, ¿viste? Entonces, creo que hay que tratar de estar bien con uno mismo, ser fiel a uno mismo, a lo que te gusta y lo que querés hacer y pelear por eso. Lo otro va y viene. No veo que haya una fórmula, por supuesto. Me encantó esta charla, Cacho. Bueno, ojalá, el tiempo es tirano en televisión, ojalá pudiéramos seguir, pero te agradezco desde lo más infinito de mi corazón. Un placer. Gracias a vos por la invitación, gracias, Mónica, a la producción. Hasta la próxima, que la pasen bien.